En el día de ayer hizo punta, pero ya se va a replicar, porque ya tenemos, así como viene la agenda, de la movilización por parte de educación a nivel nacional, que viene impulsada fundamentalmente por las universidades nacionales en distintas ciudades, pero también, por supuesto, acompañado por lo que es toda la estructura de la educación pública en cada una de esas ciudades. Hablamos de la educación primaria, la educación secundaria, de los docentes, también los alumnos que hacen carne de esta movilización. La consigna en el día de ayer en Rosario, en una marcha convocada por la Universidad Nacional de Rosario, pero que tuvo respuesta desde lo gremial, por ejemplo, de ANSAFE, el gremio de docentes públicos de la provincia, la consigna ni voucher ni arancel. Fue multitudinaria la marcha, hablan más de 5 cuadras de gente marchando en defensa de la educación pública. Gustavo Terés es dirigente de ANSAFE Rosario. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por comunicar. Bueno, contanos un poco cuál es la sensación que se está viviendo, por qué esta movilización. La palabra voucher obviamente hace hincapié en lo que es la propuesta, por ejemplo, de Javier Milei en cuanto a educación. En primer lugar, saludar a todas las y los docentes. Hoy es el Día Mundial de los Docentes. Ah, mira vos. O sea, hoy es una celebración internacionalista, donde la Internacional de la Educación, donde la UNESCO pone este día. La humanidad está todos los países estamos atravesando una situación compleja en relación al magisterio, porque se habla de la falta de millones de puestos de trabajo y también faltan millones de docentes en el mundo que garanticen los aprendizajes necesarios de todas nuestras niñas y nuestros jóvenes estudiantes, ¿no? Problema complejo porque hoy el magisterio, sin estímulos, sin reconocimientos en cuanto a los ingresos, sin la formación necesaria, ya ha dejado de ser ese oficio atractivo y hoy tenemos problemas no solo en otros países, sino que también en la Argentina. Las matrículas de los institutos de formación docente y de las universidades que forman docente han disminuido muchísimo y ahí hay un tema para abordar. Sí, lo vamos a hacer. Digo Gustavo, esto porque tiene que ver. Sí, no, disculpa. Digo esto porque tiene que ver con lo que pasa con el debate educativo en estos días, ¿no? En estos días, previo a las elecciones, hay mucho ruido, mucha consigna y poca sustancia realmente de lo que se tiene que debatir. Solo el día de ayer nos movilizamos. Había una consigna, decía ni vouchers ni arancelamiento, ¿no? Que interpelaba claramente a todos aquellos políticos o aquellos sectores políticos que quieren convertir a la educación en un sistema mercantilizado, en un negocio y no en un derecho. Y también decíamos aumento del presupuesto educativo, porque tenemos un presupuesto educativo que decrece, tenemos un presupuesto educativo que no aumenta, lo cual, inclusive con estas políticas inflacionarias, tenemos una cantidad muy, pero muy grande de docentes por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ayer llegamos a converger estudiantes secundarios, universitarios, no docentes de la universidad, docentes de escuelas provinciales, profesores universitarios, o sea, todo lo que es la comunidad educativa, una parte importante de la comunidad educativa, convergimos en una respuesta unitaria contra las políticas de ajuste y contra todas esas políticas facilistas, mesiánicas, signistas, que poco tienen que ver con las necesidades de nuestras comunidades, ¿no? Alrededor de eso se planteó la marcha y creo que ustedes que siempre están preocupados por la realidad social y que de alguna manera la van permanentemente poniendo en escena, como quien decimos, tenemos un problema grave, pero muy grave, que no sé de la dimensión. Si tenemos el 56% de niñas y niños, de estudiantes menores de 14 años, por debajo de la línea de pobreza, Sí. ahí está uno de los
los nudos más importantes que deben abordar las políticas de salud, sociales y de educación. Ahí está la verdadera tragedia de nuestro país. Cada 10 chicos, casi 6, son pobres. Y esa pobreza económica no solo deviene en pobreza económica y en cultural, en pobreza simbólica, o sea, se amplía mucho ese rango, por lo cual debilita y hace mucho más vulnerable a miles y miles de jóvenes estudiantes y de niños que después no logran resolver su proceso de alfabetización, no logran incorporar los conocimientos mínimos que se necesitan para poder desempeñarse en el mundo del trabajo. Y muchísimos también pierden contacto con la institución educativa que más la institución que más los aloja, que son las escuelas, ¿no? Gustavo, esa es la situación que nosotros debemos vivir. Y si querés digo lo último, no te lo jodo más, es que todos los candidatos, algunos con más pusieron el centro de su reivindicación como si los docentes fuéramos el problema. Hablaron de presentismo, hablaron de estímulo, hablaron de que los docentes faltan mucho. Pues buscaron atajos sin entender que los docentes en los sistemas educativos donde la educación funciona bien son la solución y no el problema. Sin dudas. Gustavo, te consulto, digamos, desde tu experiencia, sos un hombre que está vinculado allí a ANSAFE, más allá del aula y del contacto, y de toda tu experiencia que han atravesado distintos gobiernos y demás. ¿Ves en peligro lo que es una bandera para la Argentina desde siempre, que es la educación pública? Sí, eso, claro que sí. Esta discusión, como yo tengo 40 años en la docencia, ya la hemos vivido. En la época del menemismo hubo algunos intentos de lo que son los vouchers o las escuelas charter. Esas son experiencias que se dieron en algunos estados de Estados Unidos, que se promovió en Suecia y tuvieron que desandar el camino igual que en Nicaragua. Queda lo de Chile, con balances, con evaluaciones totalmente negativas. Y yo también quiero, no digo desdramatizar, porque nosotros tenemos que tener la guardia alta. El tema de los vouchers en un sistema educativo provincial no es patrimonio del gobierno nacional. Claro, los sistemas educativos son provinciales, quienes resuelven eso, o sea, las atribuciones de los ministerios a nivel nacional tienen que ver con financiamiento, tienen que ver con acordar políticas en el Consejo Federal de Educación sobre formación docente, sobre campañas en los soportes tecnológicos, ¿se acuerdan? Computadoras, pero no tienen las atribuciones del gobierno nacional para establecer eso, por lo cual ningún presidencial podría intervenir sobre los sistemas educativos si no es a partir de las resoluciones que tienen las provincias, ¿verdad? Eso me parece que también ubica. Yo en todo caso pensaría que sectores liberales quieren crear el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Donde dicen que el Ministerio de Capital Humano tendría un área de educación, un área de salud. Bueno, ahí en la teoría del capital humano sí hay todo un trasfondo ideológico que ubica a la educación como un negocio y no como un derecho. Me parece que sí hay que estar atento a todos los procesos de mercantilización y privatización del sistema educativo, que vienen fuertemente por parte de algunos candidatos, pero que otros miran para el costado, porque el sistema de mercantilización y privatización, en muchos casos, ya sea Tecnicatur, bien en las universidades, ya está sucediendo. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto. Queríamos hacer reflejo de lo que fue, decíamos, ¿no? La punta de distintas movilizaciones que se va a dar en el interior del país en defensa de la educación pública. Un fuerte abrazo y muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, y esta convergencia unitaria creo que es necesaria, porque todos esos actores o sujetos que participamos ahí debemos ser los sujetos y no objetos de cualquier debate educativo profundo que se pretenda. Gracias a todas y todos ustedes. Hasta luego.